Sigue el conflicto en Venezuela. En este video te paso 3 claves para prestar atención en las próximas semanas. Primero, la presión de la población. Como vimos en un video anterior, la oposición, luego de las elecciones, juntó copias de las actas, las hizo públicas. El resultado es que Edmundo González ganó la elección con más del 60% de los votos. Maduro, por su parte, dice que la elección la ganó él, pero no presenta ninguna prueba. Dice que le hackearon el sistema. Esto dio lugar a inmensas manifestaciones y la respuesta del gobierno fue la represión y la persecución de dirigentes de la oposición. El pueblo venezolano está demostrando mucho coraje y valentía al manifestarse. Ya hay más de 20 muertos y 2.000 detenidos. Hace unos días cayó otra dictadura en Bangladesh. Las protestas fueron tan grandes que sobrepasó el poder de contención de la fuerza de seguridad y todo terminó con la renuncia de la primer ministro. Los casos son distintos, pero acá el punto es que no hay que subestimar el poder de la gente en la calle. El segundo punto es la presión internacional. Después de las elecciones, rápidamente los países se dividieron en 3 grupos. Países que reconocen a Edmundo González como ganador de las elecciones: Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador. Cabe aclarar que si bien lo reconocen como ganador de las elecciones, todavía no como presidente, porque el próximo presidente debería asumir en enero del 2025. Cuando grabo este video todavía faltan 4 meses y en esta situación 4 meses es una eternidad. El segundo grupo, países que reconocieron la victoria de Maduro: Bolivia, Cuba, Nicaragua, China, Rusia, Irán, Siria. El caso de Rusia es delicado. Venezuela y Rusia son importantes aliados. Venezuela le compra armamento militar a Rusia. Y también hay que acordarse que en el año 2020, cuando más de 50 países habían reconocido a Juan Guaidó como presidente interino, el canciller de Rusia desde Caracas anunció un acuerdo de cooperación técnico-militar para fortalecer la defensa de Venezuela frente a amenazas militares. Y acá se estaba refiriendo a Estados Unidos indirectamente. Rusia está teniendo problemas en su frontera, en la guerra con Ucrania, así que veo difícil que se embarque en esta aventura tan lejos de su casa y además con 0 chance de tener éxito. Por el momento veo difícil que esto pase a mayores, pero veremos cómo evoluciona. El apoyo de China también es importante. China y Venezuela son importantes aliados económicos, pero a diferencia de Rusia, yo creo que la dirigencia china no tiene la menor intención de tener un enfrentamiento directo o indirecto con los Estados Unidos. Yo puse esto en Twitter, o en la red social X, y tuve una catarata de respuestas diciendo: China no le tiene miedo a los Estados Unidos. Y acá lo que hay que entender es que no se trata de tener o no tener miedo, se trata de decisiones estratégicas que toman potencias, como es el caso de China. La dirigencia china demostró que tiene muy claro cuáles son sus intereses estratégicos. La verdad es que no veo cómo China se podría beneficiar al involucrarse directamente en Venezuela. Es verdad que China tiene intereses económicos en este país, pero creo que si se dan garantías de que esos intereses económicos y los derechos adquiridos se protegen, eso debería ser suficiente para que China al menos deje de apoyar a Maduro, y eso ya sería un montón y podría precipitar su caída. El tercer grupo son los países que piden cautela y pruebas de los resultados oficiales: Brasil, México, Colombia, países de la Unión Europea. La actitud de Brasil está siendo cuestionada por países latinoamericanos que tienen una actitud más dura frente al evidente fraude de Maduro. Pero en este punto tengo dudas acerca de cuál sería la actitud correcta. Porque imaginen, si Brasil tuviera una actitud de confrontación con Maduro, podríamos perder canales diplomáticos. Y en este tipo de conflictos es importante mantener algún canal diplomático abierto. Recuerden, hace unas semanas atrás, Venezuela expulsó a los diplomáticos argentinos. Y desde ese momento, la Embajada de la Argentina, junto con los refugiados venezolanos que nosotros como país estábamos protegiendo en Venezuela, a partir de ahora quedaron a cargo de los diplomáticos brasileños. Así que romper relaciones podría ser muy costoso. Pero por otro lado, y esto es lo que me hace ruido de esta estrategia, es que con esta actitud blanda por parte de Brasil, Maduro gana tiempo. Gana tiempo para seguir persiguiendo a la oposición y debilitándola.
Lamentablemente, cuanto más tiempo pasa, Maduro se fortalece. El tercer punto para prestar atención, y posiblemente el que termine dirimiendo toda la cuestión, es hasta qué punto el ejército de Venezuela apoya o no a Maduro. Se habla de altos niveles de corrupción, por ejemplo, un tema escandaloso es el de la minería ilegal en el arco minero del Orinoco, que está controlado por el ejército. Lo que hay que entender es que Maduro es solo la cara de un sistema, es la punta del iceberg. La clave es saber hasta qué punto el ejército de Venezuela está cooptado por bandas criminales. Y acá vuelvo al primer punto, al de las manifestaciones, porque si el 67% de la población de Venezuela votó en contra de Maduro, entonces a mí se me hace difícil creer que todo el ejército está podrido. Puede estar podrida la cúpula, ¿no? Un pequeño sector inescrupuloso, despiadado, corrupto, que haría todo lo posible con tal de quedarse en el poder, pero no la base del ejército. Y ahí es donde veo una pequeña luz de esperanza al final del camino. Me quedan un montón de preguntas, pero por hoy es suficiente. Seguimos la próxima.